Hoy le vamos a poner rostro a una de esas víctimas de abusos policiales. Se llama Ana de Benito. Eguerdión. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Bueno, ¿usted cómo ha recibido la noticia de que la abogacía del Estado, bloquea la decisión del Gobierno vasco de defender a las víctimas de los abusos policiales? Pues para mí ha sido un dolor inhumano. Ha sido casi tanto más dolor que el que ya llevaba acumulado durante tantos años. Date cuenta que para mí el día 14 de diciembre que me reconocieron como víctima de abusos policiales fue como... hasta entonces habían pasado 37 años. Y fue como decir, por fin hay justicia, hay igualdad. Por fin el gobierno de mi comunidad se ha mojado por las víctimas que están como nosotras, porque en mi caso hay muchas Anas, hay muchas víctimas que están ahí, que están sin reconocer, y por fin, y de repente en abril, que te digan de esto nada. Resumiendo su caso, es el gobierno vasco reconoce su condición de víctima de abusos policiales y meses después la abogacía del Estado, es decir, el gobierno de Mariano Rajoy, dice que no deben ser reconocidas como tales. Hacemos un poco de memoria, Ana. Vamos a regresar a un episodio que yo sé que le resulta especialmente doloroso y que además usted se emociona, pero vamos a recordarlo con tranquilidad para arrojar la mayor parte de luz que podamos sobre estos hechos. Vamos a situarnos en Basauri, el 13 de mayo del año 1977. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ese día creo que se estaba realizando la semana pro amnistía, y aparte había manifestación, me parece que era de Firestone, porque pues las manifestaciones que había entonces eran siempre en base a luchar por la libertad, a luchar por conseguir convenios dignos, por conseguir poderse sindicar, por conseguir, en fin, mejoras que con el estado en el que justo acababa de terminar y estábamos en plena la palabra transición, pues la gente demandaba. Entonces, al ver que la policía salía muy fuerte y enseguida empezaba a disparar y demás, yo, que estaba con mi hermana en el patio de casa, decidimos subir a casa y protegernos en casa, además pues para que mi familia estuviera tranquila. Mi madre normalmente, cuando había una manifestación, bajaba las persianas hasta abajo, pero ese día mi abuela estaba delicada, una de mis abuelas, en casa, y no la bajó. Entonces ella me decía, no te acerques a la ventana, no te acerques a la ventana, pero bueno... Pero a usted le picó la curiosidad, Yo ¿no, tenía Ana? la curiosidad, entonces yo movía un poquito la cortina y miraba a través del cristal. Ni siquiera me asomé, o sea, yo miraba a través del cristal. De hecho... ¿En qué piso estaban ustedes? Un cuarto piso. Un cuarto piso que hace como un quinto, porque en las lonjas de abajo entonces había escuelas de parvulario, un parvulario, o sea que tiene altura. Entonces, en un momento dado, yo vi justo enfrente de la calle, pues a un policía con la pistola antidisturbios, y un segundo después yo noté el ruido, el golpe, la sangre que empezó a brotar. ¿Qué sensación tuvo? ¿Qué sintió en ese momento, en el momento del impacto? Un dolor tremendo, un dolor inmenso, no sé cómo decirte, es que no tengo palabras. Sentí que el mundo se me caía, se me abría los pies, pero eso no fue nada comparado con lo que sentí un segundo después, cuando mi madre, claro, al darme el golpe me agaché. Entonces mi madre me cogió, me levantó y me giró. Cuando mi madre me vio, mi madre empezó a gritar, mi hija, ¿qué le habéis hecho a mi hija? Esos gritos, ese dolor que yo le produje a mi madre, no me lo he podido perdonar nunca. Usted tenía 12 años, sí, ¿no? ¿Pidieron una ambulancia ustedes? Sí. ¿Y qué sucedió? Pues me bajaron a UPAs, llegamos al portal, en el portal ya había policía, me quisieron coger, preguntaron a ver qué era lo que había pasado, que si me había dado contra un mueble, que se me había caído. Como se les dijo que de sobra sabían lo que habían hecho, pues yo... ¿Quién le dijo que de sobra sabían lo que habían hecho a la policía? La policía. O sea, mi vecino, la persona que me llevaba a mí, porque claro, en mi familia fue tal el caos que yo creo que además entonces las vecindades eran puerta con puerta y nos llevábamos todos muy bien, las puertas siempre estaban abiertas, y entonces a mí concretamente me bajó mi vecino, el de al lado.
y mi vecino me sujetaba fuerte. Yo creo que él tomó esa responsabilidad porque mi casa estaba en tal estado de shock que nadie era capaz de reaccionar, ¿entiendes? Entonces mi vecino les dijo que ellos les dijo textualmente: cabrones, ya sabéis de sobra lo que habéis hecho. Entonces yo vi cómo hacían así un gesto y en contradirección salió un coche, era oscuro, yo pienso que sería un 124 o 1430, y nos metieron al coche a empujones. Yo ahí es el primer momento que siento un dolor inhumano, una falta de respeto hacia mí, una falta de caridad, metiéndome en el coche a mí y a la persona que me llevaba a empujones, que por aquí me brotaba la sangre, yo notaba el calor de la sangre cayendo sobre mi cara, y ahí es cuando me empecé a dar cuenta de lo inhumano de mi caso y de mi situación. Oiga, Ana, usted con 12 años perdió la visión en el ojo totalmente, Sí, ¿no? sí. Después de todo esto, ¿su familia denunció? Sí. ¿Y qué sucedió? Pues ¿qué sucedió? Pues otra represión. Porque claro, ¿Por haber denunciado? No era habitual en aquellos tiempos, ni en los tiempos anteriores, que alguien denunciara a las fuerzas del orden del Estado. Y mi padre denunció, mi aita denunció a las fuerzas de orden del Estado. Entonces, claro, ahí empezó una persecución en cuanto a llamadas telefónicas a cualquier hora del día y de la noche, en cuanto a tener que ir a hacer declaraciones en las que en ningún momento se me permitía estar con mi aita. Lo mismo era en el gobierno civil, en el gobierno militar, en unos sitios angostos, oscuros. Pues eso, se perdían, dábamos documentaciones. Date cuenta que entonces no había la facilidad de fotocopias y de todo lo que hay ahora, ¿entiendes? Entonces se hacían una documentación y se hacía con papel de calco, tú entregabas para que te dieran un sello, y luego igual te echaban un sello y tú decías: no, si yo lo he entregado tengo aquí el sello, y te decían: ese sello no vale, yo no sé quién se lo habrá echado, ese sello no vale. Las documentaciones se perdían, bueno. ¿A ustedes le llegaron a preguntar en algún momento si tenían algún tipo de relación con ETA? Vamos a ver, yo eso es una cosa que tendré grabada en mi cabeza mientras viva, que cuando íbamos a declarar, a mi padre y a mi aita no le dejaban entrar y a mí me hacían pasar y me decían que contara lo que pasaba. Entonces yo contaba lo que había pasado y me decían: no es verdad que tu aita, tu padre te ha dicho. No, pues es que lo que pasó es esto. Pues no, nosotros sabemos porque tu aita nos lo ha dicho, tu aita ha confesado, tu aita nos lo ha dicho y tú estás mintiendo. ¿Qué había confesado supuestamente? Pues supuestamente, pues eso, que yo me lo había producido en casa, que no era... Y vamos, había fotografías del cristal roto y de todo, pero no, ellos era... Entonces, la última vez que yo recuerdo, por lo menos que yo recuerdo que declaré, pues estaba como muy nerviosos, muy como enfadados, no sé qué habría pasado, que no. Entonces, al seguir yo indicando que es que era eso, que era aquello y que no era más, y que mi padre no podía haber dicho otra cosa porque mi padre era lo que había pasado. Entonces me dijeron: tú no te preocupes, nosotros sabemos que ETA se sirve de muchos brazos y vosotros caeréis. No puedo creer. Pero usted tenía 12 años. 12 años. Yo cumplí 13 años en el hospital y no puedes imaginarte qué es cumplir 13 años en el hospital. Usted hoy en día no tiene visión de uno de sus ojos. ¿Cuántas operaciones le han practicado? Llevo 5 operaciones, amén de que podían haber sido más, pero bueno, yo ya no he querido más operaciones porque el golpe produjo una catarata traumática, bueno, aparte de un traumatismo craneoencefálico, catarata traumática, hemorragia interna, en fin, cuando ya por fin se pudo librar todo lo que, pues se vio que había una cicatriz, se me había producido una cicatriz justo en la mácula, que es en el centro mismo de la visión, en el centro de la mácula. Si hubiera sido hacia la izquierda o hacia la derecha, con una lente intracorneal, hubiera podido recuperar algo, pero así no podía recuperar nada. ¿Usted tiene rencor, Ana? No, no tengo rencor. Tengo dolor, Yo he aprendido, desde el primer momento yo me di cuenta que eso era, mi vida se había roto, era como un plato de porcelana que se cae al suelo, se rompe y vas y lo pegas. Y dices, bueno, el plato está pegado, pero las marcas de la rotura están ahí. Entonces yo pensé que era mejor no radicalizarme, tratar de vivir. Ahora, lo que me ha hecho mucho daño es durante todos estos años tratar de que se me reconozca como víctima. ¿Para usted y como qué a mí, significa a las ese demás, reconocimiento de víctima?
significa que somos iguales a las demás víctimas, significa que el principio a la vida y a la integridad humana es un derecho inalienable a toda persona. Entonces, que hay personas que se les ha reconocido ese derecho y hay otras que se nos niega ese derecho, porque yo reconozco, yo no soy ni proetarra, ni de la Kale Borroka, yo tengo mis ideas políticas como cualquiera de nuestro colectivo de víctimas de violaciones de derechos humanos por excesos policiales, los tenemos. Pero daros cuenta que en el periodo que a nosotros, sobre todo en el periodo que a nosotros se nos causó el daño, mayoritariamente lo que se luchaba, en mi caso no, porque yo era una niña, pero se luchaba por conseguir libertades, libertades que no había habido hasta ahora. Y entonces, que a nosotros en todo momento se nos haya cerrado la puerta, o sea, ahí se ha incumplido, es que yo he puesto aquí un poquito porque, pero bueno. Sí, un segundo, Ana, sí. Es que, subrayo, el gobierno vasco le reconoció como víctima, ahora la abogacía del Estado, es decir, el gobierno de Mariano Rajoy, ha actuado para evitar ese reconocimiento.